Constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. Esto ocurrió después de que Bolivia denunciara el viernes que 4 funcionarios de seguridad. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy lunes 30 de diciembre del año 2019. Prácticamente terminamos este año, amigos cibernautas. Mañana es el 31 de diciembre, hoy es el penúltimo día de este año, así que pues estamos prácticamente en la final ya de las transmisiones de NP Noticias de la tarde, que constantemente, que diariamente estamos. Muchísimo gusto que hoy lunes 30 de diciembre nos acompañen nuevamente en una emisión más, desde donde, como usted lo sabe, transmitimos desde el puerto internacional, como siempre, de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes, por dejarnos entrar a la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este amplio espacio de las redes sociales. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más. Bueno, ¿qué tenemos después de las frías, álgidas, tensas relaciones entre México y Bolivia, originados por una mala estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha desencadenado que la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, pues haya decidido expulsar a la embajadora de nuestro país en Bolivia, María Teresa Mercado. Vaya que la situación ha sido tensa, vaya forma de meterse en problemas un presidente como el que tenemos, en donde desafortunadamente, hay que decirlo también, son muchas cosas y muchos errores que se han cometido en esta situación y que desafortunadamente repercuten en las relaciones con ese país. Todavía recordamos, para aquellos que no tienen el dato, pero todo inicia cuando Evo Morales decide reelegirse nuevamente, cambia la constitución de Bolivia para volver a competir, a contender por otros tantos años más, si no mal recuerdo, 4 o 5 años más, para ser presidente por tercera ocasión de ese país. Y con eso ya sumaba aproximadamente entre 12 y 13 años. En ese país, este señor, que ya se había eternizado en el poder, porque eso le pasa a los populistas, eso le pasa a aquellas personas que sienten que hacen mucho por el pueblo, que sienten que son unos dioses, que tienen derecho a seguirse religiendo las veces que quieran. En ese país hubo una amplia competencia política, electoral,
en donde la suma de los votos, el recuento de los votos, incluso llegó a paralizarse, y hoy se sabe que fue Evo Morales quien ordenó todo esto para poder manipular los votos y quedarse nuevamente como presidente de ese país. Una situación que llevó a un levantamiento de Bolivia en el que las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo a Evo Morales y le sugirieron que tenía que abandonar ese país. Raudo y veloz, Andrés Manuel López Obrador, candil de la calle, ofreció todas las facilidades, al grado pues que envió en un avión de las Fuerzas Armadas a rescatar, a buscar, a traer a nuestro país a un Evo Morales que era un apestado en su propio país por todo lo que había realizado. Había cometido un fraude electoral. 2 millones de pesos aproximadamente es lo que costó ese viaje, y hoy toda la información relacionada a eso está bajo resguardo por seguridad, cerrado para cualquiera que solicite información por 5 años. El caso es que esta situación tensó las relaciones entre México y Bolivia, porque le permitieron también a Evo Morales, como asilado o refugiado político, que llevara o que dijera o que manifestara o diera varias declaraciones en relación a ese país del que había salido huyendo. Esto llegó el momento en que la actual presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, pues dijera que México estaba protegiendo a Evo Morales y le estaba permitiendo la injerencia en un país donde la situación política era tensa entre los mismos ciudadanos y las instituciones políticas de gobierno. Yanine Áñez, pues incluso llegó a decir que sí se sentaría a dialogar con el canciller, siempre y cuando también pues México adoptara otra postura. Y es que en una situación algo delicada, personal español llegó con la intención, diplomáticos encapuchados, digámosle así, ella misma lo ha dicho, trataron de entrar a la embajada que estaba siendo custodiada por miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Incluso, días antes, exministros de Evo Morales habían buscado asilo político en dicha embajada, y la presidenta dijo que no eran asilados políticos, ni se les podía dar esa condición porque estaban o habían cometido delitos como los que había cometido Evo Morales de una defraudación o fraude electoral, delito que por cierto en nuestro país ya es tipificado como grave y que el propio Andrés Manuel López Obrador había instruido a la bancada de la Cámara de Senadores para que la incluyeran en el artículo 19 constitucional como un delito grave de prisión preventiva oficiosa, es decir, que no puedes enfrentar tu proceso en libertad. De ese mismo delito del que había sido acusado y señalado Evo Morales y varios exministros, de ese mismo delito, Andrés Manuel López Obrador, el que tanto criticó los fraudes electorales, permitió el asilo de alguien que lo había cometido. Repito, la gente había llegado, exministros habían llegado a la embajada buscando refugio, cosa que le otorgaron, y esto tensó más las relaciones. La embajada de Bolivia, la embajada mexicana en Bolivia,
estaba siendo custodiada y asediada, digámosle así, por elementos policíacos, cuidando que no se fueran a escapar esos ministros. Hay que recordar que una embajada de algún país en otro país viene siendo como un territorio prácticamente del país que ocupe ese lugar. Así podríamos decir que la embajada de México en Estados Unidos es inviolable, la embajada de México en Bolivia es inviolable, no podían entrar, pero esto tensó mucho las relaciones al grado de que, le decía yo hace un momento, la canciller llegó a decir que sí quería hablar con el canciller Marcelo Ebrard para solucionar esto, y el secretario para América del Norte llegó a decir que siempre y cuando sí se podía dar esta relación, pero si se retiraban los elementos policíacos de la embajada. La respuesta fue no, porque lo que estamos haciendo es cuidar que no se vayan a fugar estos personajes. Luego vino lo de la intromisión de los diplomáticos españoles, que tensionó y terminó de tensionar esta situación en la que México dijo y amenazó con ir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir este gravísimo problema que había ocasionado el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no calculó los daños, que todo se lo pasa por el arco del triunfo, que no le importa lo que haga. Nunca habíamos visto en los últimos tiempos una tensión tan fuerte como la que hoy se está viviendo entre, digamos, dos gobiernos casi similares en forma de pensar y de actuar, ¿no? El caso es de que en este momento la relación es tan fuerte que Yanine Áñez, tras los hechos ocurridos en la Embajada de México en La Paz, Bolivia, ordenó la expulsión de la embajadora mexicana María Teresa Mercado y del personal diplomático español acreditado en Bolivia, al que pertenecen la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández, españoles. Áñez, la presidenta, digamos, interina, explicó en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno que su ejecutivo ha decidido declarar personas non gratas a los funcionarios mencionados, así como al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados. La decisión adoptada por el Ejecutivo de Bolivia incluye un plazo de 72 horas para que estas personas abandonen Bolivia. Y bueno, la verdad es que Áñez ha especificado que la conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia de los supuestos encapuchados que escoltaban a la encargada de negocio de España en Bolivia son hechos que no se pueden dejar pasar. Ha señalado también a México, más allá de que la han amenazado de que van a ir a la Corte Internacional de Justicia, ha dicho Yanine Áñez que México ha cometido serias violaciones a su soberanía y a los tratados internacionales que rigen la vida diplomática de los países, sobre todo cuando permiten la injerencia de un asilado o de un refugiado en determinado país que opine, que dé o exprese opiniones acerca del país del que salió huyendo o en calidad de perseguido. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México instruyó a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, para regresar a su país con el fin de resguardar su seguridad e integridad tras la expulsión. Y si sale expulsada, podría entrar, escúchelo usted muy bien, si sale expulsada la señora María Teresa Mercado, es posible que con esto se pierda la inmunidad o se pierda la soberanía de esa embajada en ese país y pueda dar origen a la introducción o a entrar a los elementos policíacos, a aprender a estos exministros de Evo Morales que se encuentran refugiados ahí en la Embajada de México en La Paz, Bolivia.
Esto de verdad es algo delicado, porque estas tensiones y acciones del autoproclamado gobierno de Bolivia en torno a los incidentes con México y España pueden llevar a la nación a un conflicto internacional. Esto no es algo que debemos tomar a la ligera, es algo que puede dirimirse incluso con las armas en determinado momento. Escuche usted muy bien, no queremos ser alarmistas, pero la verdad es que esto puede llevar, escúchelo usted, a un enfrentamiento armado en el que podría intervenir incluso Estados Unidos. El pasado viernes, el 27 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia denunció la presencia de presuntos encapuchados. De por sí ya era la tensión muy fuerte con México, y ahí denunció el Ministerio de Relaciones de Bolivia la presencia de presuntos encapuchados de la misión diplomática de España que habrían intentado ingresar a la Embajada de México en La Paz. Según la canciller Karen Longarí, durante la mañana de ese día, varias personas identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz. La Cancillería informó que el personal diplomático de la Embajada de España ingresó libremente a la residencia diplomática mexicana, pero la policía había frenado el ingreso de los vehículos a las instalaciones, alegando que la presencia de encapuchados representaba una potencial amenaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España se mostró desde el mismo viernes dispuesto a iniciar una investigación sobre el incidente, tal como reflejó la dependencia en un comunicado. El caso es que hoy España también ha expulsado al embajador de Bolivia en España. De ese tamaño, lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué le platico todo esto? ¿Por qué le digo que México se enfrascó en un conflicto de esta naturaleza de materia diplomática? Por la falta de capacidad de un presidente que tenemos en este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador, un presidente que no tiene esa visión de Estado. Marcelo Ebrard había tratado de librar toda esta bronca. Hay que reconocerle un gran trabajo a Marcelo Ebrard. Sin embargo, esto ha escapado de sus manos, porque a pesar de que tiene una gran capacidad negociadora Marcelo Ebrard, hay que decirlo, lo que pasa es que Marcelo Ebrard tampoco puede contradecir al presidente en ciertos temas. El presidente le dio manga ancha a Evo Morales, y Evo Morales habló y vociferó en contra de Bolivia. Esto incomodó al gobierno boliviano, a pesar de las buenas intenciones, digámoslo así, de Marcelo Ebrard de aligerar todo esto. Fue incapaz de contener todos estos señalamientos de la presidenta interina de Bolivia, al decir que México estaba violentando la soberanía y los tratados internacionales en materia diplomática, al permitir todo lo que Evo Morales hacía desde México, al grado de que habían intervenido una llamada telefónica en donde Evo Morales decía e instruía a alguien de su gente a que bloquearan los accesos a Bolivia para que no llegara la comida de ese tamaño. Y esto, la verdad, fue algo terrible, al grado de que la relación entre México y Bolivia está muy tensa, y Evo Morales mientras tanto rascándose la panza allá en Argentina, donde prácticamente se ha desligado de todo problema y nos dejó ensartados aquí por la muy mala estrategia de Andrés Manuel López Obrador de defender a alguien que es indefendible. O bueno, miren, el otro día les comentaba yo que lo malo no es que le haya permitido que llegara a nuestro país. Lo malo es que le permitió que hablara, que diera declaraciones en contra de Bolivia, y esto, la verdad, fue catastrófico. Sí, es un tema de verdad fuerte. Quiroga
el expresidente de Bolivia incluso lo llamó cobarde a López Obrador, cobarde matoncito, lo llamó de muchas formas despreciativas, de estar protegiendo a esta clase de gente como Evo Morales, de ser servil en sus decisiones y de no tomar las más adecuadas, que habían hecho que la tensión entre Bolivia y México se tensara de tal manera por la falta de capacidad de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador había dicho que él no iba a caer en dimes y diretes y que esas ofensas no estaban bien dichas, pero que él de todos modos no iba a caer en eso. ¿Cuántos de nosotros los mexicanos hemos tenido que aguantar también insultos de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene dividido a este país? Hay que decirlo con todas sus letras. López Obrador ha dividido a este país, nos ha calificado de todo. Aquel que no está de acuerdo con su forma de pensar, nos califica como fifís, nos califica de conservadores y un sinfín de cosas y de palabras. Hay una columna muy importante de Carlos Loret de Mola, que sería muy importante que usted leyera hoy en el Universal. Se llama El gran insultador exige no ser insultado. Achechincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, callaron como momias, camajanes, canallín, chachalaca, chayotero, cínico, cómplice, conservador, espurio, farsante, fifí, fresa, guachicolero, ingratos, ladrón, lambiscones, machuchón, monarca de moronga azul, mugre, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, ladrón, riquín, salinista, señoritingo, tapadera, tecnócratas neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencia, traidorzuelo, vulgar, sopilote, un sinfín de calificativos, un sinfín de palabras con las que se expresa el presidente de México. Así se lanza las mañaneras López Obrador, ya no digamos contra opositores o críticos, sino contra cualquiera que se atreva a cuestionarlo o incluso contra quien sencillamente publique una información que le es adversa. Es la columna de Carlos Loret de Mola que vale la pena echarle una leída. El grueso de la lista de todas las palabrerías de Andrés Manuel López Obrador es una brillante recopilación de Gabriel Said en su artículo AMLO Poeta, que está en el sitio de Letras Libres, junio 25 de 2018. Bueno, mañana desde Palacio Nacional, el presidente de México ha decidido jugar el papel del gran insultador. El jueves de la semana pasada, un expresidente de Bolivia, que ahora funge como vocero del gobierno provisional, decidió hablarle en su misma lengua. En una sentada, Jorge Tuto Quiroga le dijo a López Obrador: cínico, sinvergüenza, padrino de tiranos, sumiso, servil, arrodillado ante Trump, y remató con la que se volvió viral: cobarde matoncito. El canciller, la secretaria de Gobernación, el presidente de la Suprema Corte por aquí y por allá, expresiones de solidaridad ante el inaceptable tono con el que un exmandatario boliviano se ha referido al presidente de México. López Obrador pidió dejar los dimes y diretes y hoy cosecha lo que ha sembrado. Por si a alguien le importa, dejo sentado que yo también, dice Carlos Loret, me sumé a la condena del tono usado por el exmandatario boliviano contra el presidente de mi país, con la misma vehemencia con la que he reclamado muchas veces en estas mismas páginas. Continúa escribiendo Carlos Loret que el presidente AMLO debe moderar sus expresiones. El presidente de México ha hecho del insulto su moneda corriente. Hasta el jueves de la semana pasada que habló Quiroga, no tengo registro de que nadie le haya respondido en su mismo tono. Ojalá esto le sirva al presidente López Obrador para dejar atrás los insultos y descalificaciones y suplirlos con argumentos. No me canso de repetirlo, dice Carlos Loret, las palabras pesan, a las palabras no se las lleva el viento,
menos en un país con tanta impunidad como el nuestro, donde la violencia verbal puede fácilmente traducirse en violencia física. Es lo que escribe hoy Carlos Loret de Mola, es lo que dice hoy el columnista Carlos Loret. Y luego está otra columna muy importante de Juan Ignacio Zavala en El Financiero. Si usted tiene la oportunidad de leerla, de buscarla, pues hágalo. Dice él: si alguien habla como merolico todos los días, es posible que se meta en problemas. Si el que hace de merolico es el presidente, es muy probable que meta al país en problemas. Es el caso de López Obrador. Sus dicharachos, disparates, ocurrencias e insultos han terminado por ponerlo a él en problemas y al país en una situación innecesaria y desagradable, con un pequeño y pobre país latinoamericano como lo es Bolivia. El presidente y sus subordinados hacen llamados desesperados a la unidad nacional ante el embate del pequeño país del sur en contra del presidente. Pero ¿qué tal se placeaban con Evo? Evo por aquí, Evo por allá, la foto aquí, la foto allá. Una cooperacha para Evo. Ustedes recordarán a Gerardo Fernández Noroña pidiendo 500 pesos a los diputados, ¿no? La conferencia, las camionetas blindadas, los restaurantes, los guaruras para Evo. Bueno, pues el resultado está a la vista, dice Juan Ignacio Zavala. El famoso Evo tuvo que irse repentinamente del país sin despedirse, por la puerta trasera, dándole una patada en el trasero a López Obrador, y en el país andino el coraje contra el gobierno mexicano creció con quienes están al mando por allá. Así que saque usted sus propias conclusiones, como aquí decimos siempre. Usted tiene la mejor opinión, usted tiene la mejor crítica, pero Andrés Manuel López Obrador pues es un personaje que piensa que nadie le puede decir nada. Es un hombre que siente que los más de 30 millones que los mexicanos, el voto que le otorgaron los mexicanos a la presidencia, es suficiente para hacer y deshacer a como él quiera. Ya nos canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, un aeropuerto que tuvimos que pagar nosotros los mexicanos con nuestro dinero. Las empresas no lograron trabajar, se fueron a un arbitraje. México tuvo que pagar miles de millones de pesos, nuestro dinero, no dinero de Andrés Manuel López Obrador, y todo por un capricho de que ahí no quería el aeropuerto. Ahora se construye en Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles, pero es un aeropuerto que han dicho los expertos en aeronáutica que no va a funcionar. Son muchas cosas las que López Obrador ha venido ofendiendo a los mexicanos con los caprichos personales que tiene para referirse a todos, caprichos personales para referirse a todo lo que él considere que está bien, y venírsenos en contra a todos los que no pensamos igual. Ahí tiene usted a la despreciable Rocío Nale en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando alguien le gritó Texcoco, le dijo: para eso estamos construyendo Santa Lucía, mi chavo. Pero es insuficiente, le dijo nuevamente este señor, y Rocío Nale, la déspota funcionaria, secretaria de Energía, le contestó cínicamente: pues vete a la tapo. Esa es la clase de funcionarios que tenemos. Esta es la clase de servidores públicos que tenemos en el país, que al lado de Andrés Manuel López Obrador son una moldura, son una similitud tanta que no les importa ofender al pueblo mexicano. Desgraciadamente es lo que la gente decidió, y tendremos que soportar 6 años, 5 años más. Oiga, y hablando de del aeropuerto, y hablando del avión, ¿no? Del avión José María Morelos y Pavón, que se los llevaron allá a Estados Unidos pues ahí a guardar, ¿no? Está ahí, digamos,
La Secretaría de la está Defensa ahí en, Nacional informó que el costo para está la ahí en, dependencia por traer a México, es el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Estados Unidos. Se lo llevaron del aeropuerto de la Ciudad de México a los Estados Unidos. Bueno, pues la verdad que también está costando muchísimo dinero. Estamos hablando de $66,000 al mes. Estamos hablando como de 1.200.000, 300,000 pesos mensuales. Sáquele usted suma. Estamos hablando como de 15 millones anuales que se han gastado en absolutamente nada por tenerlo ahí arrumbado. Son muchas cosas las que han sucedido en nuestro país. Mucho dinero se ha gastado, como mucho dinero se gastó, casi 2 millones de pesos, en traer a Evo Morales a nuestro país, donde fue recibido con bombos y con platillos por el canciller mexicano Marcelo Ebrard. De verdad es algo lamentable que tengamos que pagarle todavía a este sujeto que viene de Bolivia, que llegó aquí y que ahora se fue a Argentina, ¿no? Pues es algo terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. Les repito, más allá de lo del avión, donde pagamos más o menos 15 millones de pesos anuales, el traer a Evo Morales nos costó, digo nos costó porque es del erario público, es de nuestros impuestos, nos costó aproximadamente 2 millones de pesos, y ahora nos salieron con que resulta que no pueden darnos cierta información, como por ejemplo conocer el nombre de los tripulantes y de los que viajaban en ese avión. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el costo para la dependencia para traer a México a Evo Morales por orden presidencial fue de casi 2 millones de pesos. Esto fue en respuesta a una solicitud de información de transparencia hecha por un particular. El Estado Mayor de la Defensa pues ya dijo que fueron 2 millones de pesos. Los gastos realizados derivaron de la recarga de combustible y del pago de servicios aeroportuarios en las naciones donde el avión aterrizó en su periplo para traer a territorio nacional al expresidente. O sea, se gastaron 2 millones de pesos para traer a este señor. ¿Y para qué? De verdad, sinceramente, o sea, ¿qué sentido tenía traer a este señor si nada más vino pues a burlarse y hasta las llaves de México le entregaron, ¿no? Pues oiga, es una verdadera barbaridad lo que está sucediendo. Pero también la Secretaría de la Defensa Nacional se guardó por 5 años la secrecía o esa información no disponible acerca de los nombres de los tripulantes, de quienes acompañaron en este viaje a Bolivia para traer a Evo Morales. Es todo lo que estamos viendo el día de hoy. 2 milloncitos de pesos nada más por ir a traer a este señor, un bueno para nada. ¿Para qué nos sirve este señor? Digo, sinceramente, o sea, ¿cuál es la ganancia que tenemos? No tenemos absolutamente nada. Estamos muy mal. 2 millones de pesos. Pero dice Ricardo Monreal que nuestra economía está mejor que hace un año y crecerá en el 2020. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la 4T está lista para dar a México crecimiento y empleo en 2020. Es lo que dice el senador. Señaló que los indicadores de economía como tipo de cambio, inflación, tasa de interés y salario mínimo así lo demuestran. La economía está mejor, la economía mexicana está mejor que hace un año, sin excesos ni festejos, pero los indicadores fundamentales de la economía están mejor hoy que hace un año. Tasas de interés, tipos de cambio, inflación, salario mínimo, déficit público, endeudamiento y riesgo país, está todo a todo dar. La 4T está lista para dar a México crecimiento y empleo en 2020. Así que bueno, prepárese usted para la abundancia en el 2020. Ojalá, la verdad, y tengamos un mejor año en el 2020. Este año 2019, digo, ha sido
uno de los más crueles en la economía. No crecimos absolutamente nada, no tenemos una mejor economía hasta el día de hoy. En materia de seguridad, terrible, más de 30 y tantos mil homicidios en tan solo este año. Es uno de los peores años de la última década, la de López Obrador. Terrible. Dice Ricardo Monreal que nos va a ir mejor, que la economía mexicana está mejor que nunca y que estamos por por prácticamente tener empleos y estar muy bien, así que el crecimiento económico estará como lo hemos soñado siempre, y a ver cómo nos va, porque pues del dicho al hecho hay mucho trecho, y la verdad nosotros ya no creemos ni en los Reyes Magos, así como lo oye usted. Bueno, saque usted sus propias conclusiones, ojalá y el próximo año esté mejor, desde luego, eso es lo que deseamos, ¿no? Que nuestros políticos de Morena ya no sean tan cínicos, que nuestros políticos realmente se pongan a trabajar, que dejen a un lado el tráfico de influencias, que liciten las obras públicas de forma abierta, no bajo de la mesa para favorecerse a sí mismos, donde en muchas ocasiones ellos son empresarios y tienen intereses en alguna empresa. No les ha importado el conflicto de interés, tanto que criticaron todo esto. La verdad, sinceramente, es algo terrible lo que les digo, pero ellos, lo de la 4T, criticaron duramente lo del conflicto de interés, pero ahora resulta que ellos en el poder se olvidan de todo esto. Si no, ahí está el caso de Manuel Bartlett y sus más de 25 casas que suman alrededor de 800 millones de pesos, empresas de las que él forma parte, que hoy tienen contratos importantes con el gobierno federal y con la Secretaría de la Defensa Nacional. De verdad es terrible lo que estamos viviendo con la 4T, y ojalá recapaciten y tengan otra forma de pensar y de ver las cosas, porque el pueblo pensó en un verdadero cambio que no se está cumpliendo. Aguas con todo eso. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.